Rápidamente quiero hacer yo un repaso sobre lo que he estado tocando yo durante la semana. La cuarta llama son los dones. Ya conmigo los dones. Y los dones es interesante. Ya tocamos 3 llamitas. La primera era la comunión. La segunda era la unción. Y la tercera, los frutos del Espíritu. Y ahora vamos a estar tocando sobre los dones del Espíritu. Entonces, rápidamente, ¿qué significa la palabra don? Voy un poco rápido porque ya esto ya lo toqué algunas veces, pero quiero nomás recordar su memoria. La palabra don es una virtud, una dádiva, pero más que todo es una carisma. Diga conmigo, carisma. Carisma, lo vemos de nuevo, es una dádiva que involucra gracia, la palabra caris, de parte de Dios como dador. Se usa de sus libres dádivas a los pecadores, traducido dádiva. Y vemos en Romanos 6:23 aún los dones que se manifiestan, que al ratito voy a estar tocando sobre los dones del Padre. Pero en sí el énfasis es carisma. Ya conmigo, carisma o charisma. En inglés dice, it's a favor with which one receives without any merit of his own. Es un favor que uno recibe no tomando en cuenta los méritos de cada quien. Es una gracia divina, es una gracia de fe, de conocimiento, una virtud. Y bueno, usted ve la lista más adelante. Pero quiero yo también tocar lo que dice lo siguiente. A grace or gifts denoting extraordinary powers, distinguishing certain Christians and enabling them to serve the body of Christ, the church of Christ, the reception of which is due to the power of divine grace, operating on their souls by the Holy Spirit. Quizás dirá, ¿qué fregados dijo el pastorcito? Lo traducí en español. Dice, gracias o dones que denotan poderes extraordinarios. Ya conmigo, poderes extraordinarios. Distinguiendo a ciertos cristianos y permitiéndoles servir a la iglesia de Cristo, cuya acogida se debe al poder de la gracia divina que opera en sus almas por el Espíritu Santo. Voy a ir rapidito, pero quiero yo enfatizar lo siguiente. 3 categorías de dones que vamos a estar tocando hoy en esta noche. Dice 1 Corintios 12, verso 4. Voy a estar leyendo de la versión La Peshitta. Es una Biblia que yo les recomiendo, excelente. Dice lo siguiente, ahora bien hay distribuciones de dones, pero el Espíritu es uno. Cuando uno lee la palabra don o dones, es en relación al Espíritu. Hay una relación, hay un vínculo entre los dos. Verso 5 también dice, y hay distribución de ministerios. Ya conmigo, ministerios. Pero el Señor es uno. Entonces cuando usted lee la palabra ministerio o ministerio, hay un vínculo con el Hijo de Dios. Los dones lo da el Espíritu Santo. Los ministerios, que son 5, lo da el Verbo, el Hijo de Dios. Y dice verso 6, y hay distribuciones de poderes. Ya conmigo, poderes. O lo que acabamos de leer hace poco, extraordinario poderes o capacidades. Pero esto es un mismo Dios. Ya conmigo, mismo Dios, el que hace todas las cosas en cada uno. Entonces cuando usted lee la palabra poderes, virtudes, también hay un vínculo con la palabra Dios. Dones, Espíritu Santo. Ministerio, Cristo. Y poderes extraordinarios o habilidades lo da el Padre. ¿Sí están conmigo en esta noche? Entonces los dones del Espíritu, los dones de nuestro Señor Jesucristo, los dones auxiliares del Padre. Esta cuarta llama nos dará a conocer la diversidad del candelabro dentro de la iglesia. Ahora, si vamos nosotros a 1 Corintios capítulo 12, ahí vamos a ver nosotros la diversidad de los dones del Espíritu. Yo sé que usted ya lo sabe, pero déjame recordarles de nuevo la capacidad o las capacidades que ya tiene o que posiblemente puede otorgarlas hoy en esta noche. Ya depende de cada uno. El apóstol habla lo primero, palabra de sabiduría. Segundo, habla palabra de conocimiento. Tercero, don de fe.
don de sanidad, don de milagros, don de profecía es la que acabamos de ver hoy en esta noche, hace algunos minutos. Los vasos que Dios usó, ellos ejercieron el don de profecía, no el ministerio profético, que es otro aspecto muy distinto al don de profecía. Uno no tiene que ser un profeta para ejercer el don de profecía, pero un profeta tiene que tener, puede ser profeta, pero tiene que tener el don de profecía. Entonces hay una relación que usted y yo tenemos que asimilar muy bien en el cuerpo de Cristo. También está el don de discernimiento de espíritus, don de diversidades, clase de lenguas, don de lenguas. Aún está el don de interpretación de lengua. A mí lo que me gusta de este paquete del Espíritu Santo, que sus dones son diversos. Sus dones no es de un solo aspecto, son dones para darle color al cuerpo de Cristo. Son dones para poder nosotros movernos bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Voy rápido porque el tiempo es limitado, pero esto ya lo tocamos. Y tomé el deber de categorizar los 9 en 3 categorías. La primera categoría son los dones de revelación. Vea conmigo, dones de revelación, que es sabiduría, que es conocimiento o ciencia, como algunos lo ven, y discernimientos de espíritus. El don de sabiduría es cuando alguien, Dios le inspira, le da una palabra exacta para fulano de tal, o una palabra exacta para alguna circunstancia que se ha presentado, y eso ilumina o eso inspira el oyente, aquel que está recibiendo la sabiduría a través de ese portador. El don de conocimiento, don de ciencia, vea conmigo, ciencia. Este no es el don de la sospecha. Que yo sospecho esto de ti, yo sospecho lo otro de ti. No, el don de conocimiento de ciencia es cuando el Espíritu Santo te revela la circunstancia que un individuo está pasando, o te revela en sí cosas que otros no saben de tal persona. Y el que lo oye queda atónito, queda asombrado. Dice, ¿quién te dijo? ¿Quién te corrió la palabra? Pero no, Dios te lo revela. No fue un chisme, no fue un cuento, no lo escuché por fulano de tal o perencejo, sino a mí Dios me reveló la condición interna de tu vida. Entonces ese don también se puede mover, se opera. Ahora, el discernimiento de espíritus, ¿cuál es esa? Hay una similitud en el conocimiento, pero el discernimiento de espíritus es cuando uno entra a tal lugar, tal atmósfera, y siente el lugar muy pesado, muy árido, muy fuerte, o quizás tal persona está manifestando una actitud, una característica no agradable, y Dios le revela cuál es el espíritu que opera en tal persona. Quizás hay un espíritu de la sensualidad que operan en unos, hay un espíritu de la concupiscencia y uno se da cuenta, hay un espíritu donde de la seducción, donde uno siente tal persona que está tratando de insinuar algo más cuando hay un diálogo entre los dos. Pero esos son los dones de revelación. Diga conmigo, dones de revelación o dones revelados por el Espíritu Santo, que usted ya tiene o posiblemente lo puede obtener hoy en esta noche. Pero también está el otro, dones de poderes. Diga conmigo, dones de poderes. These are the power gifts. How many of us like power gifts? ¿Cuánto le gustan los dones de poderes? También es una manifestación, un aspecto muy lindo, que es el don de fe, el don de sanidad y el don de milagros. Yo hace poco le decía una historia brevemente a la iglesia, que una vez tenía que yo imprimir unos documentos tan importantes, pero el printer o el imprimidor no estaba funcionando, no estaba obedeciendo. Yo voy, me meto a las configuraciones para resolver tal problema, pero al final nada resolvió el asunto. Le tuve que hablar a ese printer. En el nombre de Jesús vas a imprimir estos documentos. O quizás hay algunos acá de que ya el tanque de gasolina está pero a su tope, ya no da más, y tu casa queda 50 millas y dices, a ver si con estos $10 que tengo llego a la casa. Tú le hablas al coche, al carro, al vehículo, en el nombre de Jesús, con esos $10, $15 vas a llenarte más de la mitad, y Dios te lo concede.
No, pastor, es porque en tal condado, en tal estado, el precio del galón ha rebajado. Mi hermano, ¿dónde vivimos? En California. Aquí el precio del galón es demasiado alto, pero Dios puede obrar. Y también el don de milagros. ¿Cuántos necesitan un milagro? Encuéntrate con alguien que tiene el don de milagros. No vaya solo a pensar que el pastor lleva el don de milagros. El pastor y los ministros, amén, o se operan ese mover, pero aún la persona a la par tuya quizás ni tienes la menor idea de que adquiere ese don de milagros, ese don de sanidad. No, el pastor me va a sanar. Voy con el pastor, voy con el apóstol que ponga sus manos y voy a recibir la sanidad. No solo nosotros, también tu vecino. Dele una buena mirada a su vecino, a que está a tu diestra y siniestra. Él o ella te puede sanar bajo este don. Te puede sanar bajo este don. Es que a veces ponemos toda la mirada en el vaso, en la tradición, en el hombre, y caemos bajo una idolatría. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí comieron carne hoy en este día? Los católicos están prohibidos de comer carne. Hoy en la mañana fui con mi esposa, con mis hijos a comer, y yo me agarré mi omelette, pero sí con carne deshebrada o hilachas, como decimos. Yo sí le entré duro. Y los que estaban quizás a la par mía, quizás eran católicos, porque se me quedan viendo, oye, hoy no se come carne. Bueno, regresando, dones de revelación, dones de poderes, dones de expresión. Estos son para los que les encanta hablar, les encanta exhibir a Cristo. No solo hablan de ellos mismos, hablan de aquel que los inspira. El don de lenguas, está conmigo, don de lenguas. El don de interpretación de lenguas. Y también la profecía. Yo me acuerdo años atrás se hizo un evento profético cuando estuvimos allá en la iglesia de Inglewood. Yo me acuerdo que tal vaso estaba hablando en lenguas y había otro vaso a la par de ese vaso, y ella estaba interpretando todas las lenguas de ese vaso que estaba hablando en lenguas. Era algo impresionante, algo maravilloso, pero yo sé que existe, son vigentes, es para la iglesia, es para tú y hoy. ¿Cómo vamos a reverdecer y florecer dentro de esta casa paterna? Pidiéndole al Señor que active esos 9 dones a su apogeo. Que esos 9 dones operen dentro de la iglesia, pero que operen dentro del orden de la iglesia. ¿Sí me hago entender? Eso lo puede ver en Corintios capítulo 12. Ahí Pablo, el perito arquitecto, da la forma, da la esquema, la estructura de cómo se debe operar estos dones. Pero al final, el don de profecía, la profecía lo acabamos de ver hoy en esta noche. Y la profecía tiene 3 componentes. Yo sé que usted ya sabe esto, pero permíteme, deme el privilegio de recordarles, ¿sí o no? Permíteme. Dice, debe de edificar, debe de exhortar y debe de consolar. ¿Edificar qué? Tu espíritu. Nutrir tu espíritu, tu alma. Exhortar, levantar el ánimo una vez más, porque quizás hoy llegaste muy agüitado, muy debilitado, pero la exhortación de la profecía te levantó el ánimo. Te recordaste que Dios no ha acabado contigo. Te recordaste que hay mucho por adelante que alcanzar, que recorrer para la gloria del Señor. Y el don de consolar. Quizás hay alguien aquí que necesita un consuelo, un apapacho. Bueno, ¿qué hace la profecía? Apapacha a los que están sin consuelo. Qué rico cuando el Señor nos apapacha, ¿verdad? Qué rico cuando nuestros seres queridos nos apapacha, ¿verdad? Porque sabemos que el amor es genuino, el amor es verdadero, es transparente, no hay hipocresía, no hay algo oscuro. Así es la profecía. Cuando viene la profecía te abraza y tú le das gracias a Dios, porque ese vaso no supo nada de ti, pero Dios usó ese recipiente para abrazarte a través de la palabra profética. Debe de exhortar, debe de consolar y debe de edificar. Sigamos. Es más, me quedo aquí rápidamente. El don
del Espíritu, las tres categorías. Les puedo decir algo y me prometen que no se van a molestar. ¿Sí me prometen? Van conmigo a 1 Corintios 11. Porque usted sabe que ese capítulo es impresionante. Están muy serios hoy todos. Si comieron hoy, o quizás algunos no comieron carne y por eso llegaron muy bravos hoy. Pero aquí les viene uno. Sobre el aspecto o el orden de la mujer. Porque dice la palabra de Dios, Pablo les habla a los corintios que cuando la mujer se cubre, yo sé que usted sabe la enseñanza, pero cuando una mujer se va a cubrir es porque hay un propósito por la cual lo hace. Y el propósito es, ¿va a orar o va a profetizar? Una vez más, cuando la mujer se cubre, ¿por qué lo hace? Para orar y para profetizar. Una observación muy chiquito. Estaban los vasos profetizando. Pero cuando entramos al tiempo de los dones, vi a muchas mujeres cubriéndose. Le doy el beneficio de la duda. Quizás algunos estaban orando, pero algunos no estaban profetizando. Y quizás algunos no estaban profetizando y otros no estaban orando. Entonces, ¿por qué tenían el velo puesto? Porque los apostólicos usan el velo puesto todos los días. Y dicen que en su vida cotidiana lo tienen puesto para escuchar, para estar en sintonía con el Espíritu Santo. Entonces yo me he dado cuenta que a veces caemos bajo una costumbre de solo cubrirnos, pero nos cubrimos por cubrirnos. Pero a veces la mujer se cubre, a veces por no saber el motivo, el propósito, por cubrirse. Muy callados están. Esa observación lo vi hoy. Si te vas a cubrir, mujer, que lo tienes que hacer, es porque vas a orar. No, pastor, es que yo oro en la mente. Es que yo no veo la palabra que se tiene que orar en la mente. Si la categoría es una expresión de dones, se tiene que expresar con la boca. O si vas a ponerte el velo es porque vas a recibir o has recibido o estás en el proceso de recibir una palabra profética. ¿Sí me hago entender? Entonces, esto no es un regaño, sino es una observación, un análisis de qué es lo que debemos nosotros de hacer cuando estamos bajo la inspiración profética. Es obvio que la mujer, el hombre no se debe de cubrir, sino deshonra su cabeza. Are we here this moment? Ahora quiero tocar otro aspecto, porque lo que voy a decir ahora nos va a entrar a lo que son los 5 ministerios, pero no voy a tocar los 5, sino voy a tocar uno muy importante hoy en esta noche. Ahora, si nosotros creemos sobre el velo, es porque estamos nosotros entonces acreditando el respaldo apostólico que el apóstol Pablo recibió a través de su relación con Jesús. ¿Cuántos creen en el mover apostólico? Lo creemos. Si crees en el mover apostólico, entonces debes también de creer en la enseñanza apostólica que Pablo recibe y que les da a los corintios. Por ejemplo, vaya conmigo 1 Corintios 11, verso 1 en adelante. Cuando lo tenga, digan amén. No me quiero salir del tema, pero esto nos va a ayudar a poder entrar a lo que quiero yo decir más adelante. Dice: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Ahora, verso 2, vea lo siguiente, lo que el apóstol Pablo asienta. Os alabo, porque en todos os acordáis de mí. ¿Cuál es la audiencia que el apóstol Pablo le está hablando? A los griegos, a los corintios. Dice una vez más: os alabo porque en todos acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza. Diga conmigo: tradiciones con firmeza.
Ahora, quiero aclarar la noción de alguien, porque cuando leemos la palabra tradición, automáticamente lo asociamos con una tradición que fue establecida entre los hombres, entre la humanidad, una tradición humana. Pero cuando uno va a profundizar esa palabra tradición o tradiciones, en el griego se dice paradosis. Diga conmigo, paradosis. Y esa palabra paradosis, ¿sabe lo que implica? Una delegación apostólica o una enseñanza apostólica, trasladado de un grupo a otro grupo o a otra generación. Entonces Pablo dice una vez más, leamos lo que dice: os alabo porque en todo acordáis de mí y guardáis las tradiciones, guardáis la enseñanza apostólica con firmeza, tal como yo os las entregué. Aquí viene la pregunta del millón: ¿cuántos de nosotros creemos en la enseñanza apostólica que se encuentra en las cartas de Pablo? ¿Pocos? ¿Lo debemos de creer? Y no es de casualidad que la mayoría de los 27 libros o las cartas de epístolas del Nuevo Testamento, la mayoría son del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué pasa con nuestra cultura ahora en día? Porque ahora en nuestra cultura hay mucha diversidad, hay mucho pensamiento, hay mucha ideología mezclada. Cuando leemos las cartas de Corintios, leemos capítulo 9, capítulo 10, qué bonito la historia de Israel, la libertad de la cristiandad. Pero de repente cuando está el capítulo 11, aquí no, pero quizás ustedes conocen otros lados, brincan el capítulo y se van al capítulo 12. Lo brincan con la intención, lo voy a leer más tarde, y nunca lo leen porque les da temor entender el concepto de la enseñanza paradosis apostólica. Ahora, vea lo que dice lo siguiente, versículo 10, 1 Corintios 11:10. ¿Sí están conmigo? Dice: por tanto la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza. Diga conmigo, símbolo de autoridad. Entonces el cubrirse es un símbolo, representa algo en el mundo espiritual. Ahora, aquí es donde yo agarro a muchos, los que no creen en el velo. Digo, ¿cómo eres capaz de no creer de una delegación apostólica, lo que es el velo, pero eres capaz de creer lo que es el simbolismo de la Santa Cena? Porque el pan representa ¿qué? El cuerpo de Cristo. El pan, la nutrición. Y la sangre representa ¿qué? El vino representa la sangre. Y son figuras, es un símbolo. Es más, se me quedan viendo como que no creen. Vayamos a Mateo 26. ¿Sí están conmigo en esta noche? No es un regaño, hoy es noche de enseñanza, pero es más, me he estado esforzando un poco en el magisterio, porque una cosa es predicar, otra cosa es enseñar. Entonces yo les pido su tolerancia, tolérenme un poco. Este gabalucho apenas está volando, apenas está aprendiendo cómo volar. Pero dice Mateo 26. Are you here with me? Vamos a ver dónde dice. Mateo 26, verso 26. Dice lo siguiente: mientras comían, Jesús tomó pan. Diga conmigo, tomó pan. Y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed. Y aquí viene la representación. Esto es mi cuerpo. Entonces, ¿ve usted la asociación del pan con el cuerpo? Ahora sigamos adelante. Dice: y tomando una copa, verso 27, y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es, ¿qué es? Mi sangre. Entonces vemos en la palabra de que hay mucho simbolismo, hay figuras que son válidas, que están paralelas a la palabra del Señor. Por ejemplo, aquí les viene uno, regresando al punto.
Cuando uno va a 1 de Corintios, leen todos los capítulos, pero se brincan del capítulo 11. Pero no que me acaban de decir, o los que me ven por internet, que ustedes sí creen en el ministerio apostólico y creen en la enseñanza apostólica. Por ejemplo, en tu casa, cuando vas a recoger el correo, yo sé que te llegan las utilidades, te llegan promociones, te llegan de tantas compañías, compra esto, compra lo otro, tanto correo usted recibe. Y cuando usted comienza a ver, ya sabe cuáles son las que pueden nomás deshacer, romperlos, y cuáles son las más importantes. Por ejemplo, si usted ve en todo su correo, de repente que hay una carta del IRS, de los impuestos, ¿lo va a ignorar o lo va a leer? Dicho sea de paso, si usted recibe una llamada del IRS, no es el IRS. Son estos ingratos que están tratando de engañar y robarse su seguro social o jalarle dinero. Nunca le va a llamar el IRS, le va a mandar una carta con el sello del departamento del gobierno. Pero aquí mi punto, usted ve el correo, de repente, oh, es el IRS, son de mis impuestos, le tengo que dar importancia. ¿Por qué le da importancia? Porque sabe que viene del gobierno. Porque usted sabe que hay autonomía en esa tarjeta. Usted sabe que hay autoridad. Y si usted descuida esa carta, esa letra, entonces les viene el juicio o la penalidad o el pago que usted tiene que hacer. Acabo yo de escuchar de fulanita de tal, me tocó el corazón, de que recibió para no hacer la historia tan larga, recibió una carta de inmigración. Imagínense, inmigración. Y le dice, tienes tantos meses de resolver este asunto. Si no lo haces, todo el procedimiento de tu estatus queda anulado. Y comienzas otra vez de línea hasta cero. Usted sabe que aquel que se registra por lo menos toma 15 o 20 años para escuchar del gobierno. Dicho sea de paso, descuidó esos meses. Y ahora está pagando los platos. Ahora, ¿cuál es mi punto? Si usted cree en el ministerio apostólico, así como creemos tanto en los capítulos que vemos de 1 de Corintios, usted también va a aceptar el capítulo 11, que es tan importante, a través de una delegación apostólica. ¿Sí me hago entender? Pero si no, entonces ¿por qué toma la Santa Cena? Oh, no, pastor, es que me gusta el pan, me gusta el vino, me deja un poco bolo. No, entonces no estás entendiendo el concepto de lo que Jesucristo dejó a sus apóstoles. Entonces, regresando al capítulo 11 de 1 de Corintios, es una enseñanza, una delegación apostólica, si usted cree en el ministerio apostólico. Ahora, yo sé que el Espíritu Santo le tiene que dar testimonio, y amén, pero a través de este vasito tan humilde que le cuesta hablar el español, le estoy dando una lucecita y bases claves de la palabra, por qué la cobertura del velo es válida en los tiempos de hoy. No es cultural. Está conmigo, no es cultural. Es una enseñanza paradosis apostólica que Pablo recibió de Jesucristo. Sigamos, ahora sí. Los dones del Señor Jesucristo. En esta enseñanza toqué sobre los dones del Espíritu. Ahora voy a tocar sobre los dones del Hijo. Y si me da tiempo vamos a tocar sobre los dones del Padre. Pero hoy en esta noche el énfasis yo me quiero quedar en este don en particular, los dones del Señor Jesucristo. Efesios 4:7, va conmigo, Efesios 4:7, o vea la pantalla, dice: pero cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Verso 11: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo.
Da conmigo 5 ministerios. Vaya conmigo a Éxodo ahora. Es más, Levítico 8. Va conmigo a Levítico 8, porque hoy me voy a quedar hablando de este don o de este ministerio. A ver si puedo yo. Bueno, no me está dejando escribir. Vamos a ver. Hasta la tableta es muy insujeta. Pero bueno, lo dejo ahí. Quizás está dormido. Pero vayamos a Levítico 8. Cuando lo tenga, dígame. Hoy en esta noche quiero nomás tocar sobre el pulgar. Está conmigo, el pulgar, que es una asociación del ministerio apostólico. Pero vea lo que dice en Levítico 8. 8 verso 23. Porque aquí vemos en la palabra Moisés ungiendo al sacerdote Aarón y a los hijos de Aarón. Pero vean qué manera lo unge y vea la área donde unge los hijos de Aarón. Verso 23. Y Moisés lo degolló y tomó de la sangre y la puso en el lóbulo. Diga conmigo, lóbulo de la oreja derecha. Hágame favor, tócase el lóbulo. ¿Verdad que bien suavecito, bien tierno? Tócase una vez más el lóbulo. Eso mero. Ahora vea lo que dice lo siguiente. La puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Y después dice, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Hágame favor, quiero que toque su pulgar. Toque su pulgar. Este pulgar, dedito gordo, pequeño, es la base de toda esta mano. Es la base de tus dedos. Las manos nos dan la capacidad para exhibir buenas obras. En Juan capítulo 14, verso 12 por ahí, no me recuerdo bien, pero Jesús le dice: ustedes harán mayores obras que yo. Entonces, cuando pensamos en obras, tenemos también que tomar en cuenta que Dios va a usar tus manos para ejercer las obras. Y tus manos es universal, tienen un pulgar. Vea el pulgar, veas el pulgar una vez más. Qué lindo se ve, ¿verdad? Bien gordito. Los que no se cortaron las uñas, por favor, no se los vaya a cortar aquí. A la casa, ya llegando a la casa. Pero vea esto es lo que me llamó en verso 24. Hizo también que se acercaran los hijos de Aarón, y Moisés puso sangre en el lóbulo de la oreja derecha de ellos, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. ¿En qué manera los ungió? Ya conmigo, con sangre. Y si yo recuerdo bien, la sangre es figura del cordero que fue inmolado. Cuando la sangre llega al óvulo, es porque el hijo quiere tener contacto contigo. El hijo tiene una palabra que darte. El hijo quiere conversar contigo. El hijo quiere dejar su sello, su huella en tu lóbulo. Por ejemplo, ¿qué hacen las damas cuando nacen las niñas recién nacidas? En nuestra cultura, ¿qué hacemos? Ya es tiempo de darle sus aretes. Algunos lo hacen en ese mismo día, esa misma hora. Otros esperan. Yo esperé hasta los 4 meses. Y les cuento que me dolió más a mí que a mi hija Aria. Cuando vi esa pistolota grande y que le apuntaron ahí en el óvulo. Agarra de la cabeza, porque un mal descuido eso le va a tronar. Y yo sudando ahí con mi esposa Ceci, y yo asustado que le van a penetrar el óvulo. Y después, bueno, ya, gracias a Dios que todo salió bien. Ahí está con sus aretes ella. Se ve bien hermosa la pequeña. Pero ¿qué representa el óvulo? ¿Qué representan los aretes? Representa the feminism de la mujer, la hermosura de la mujer. Entonces, cuando el óvulo tiene el sello de la sangre, representa el pacto del cordero contigo.
representa que el Cordero tiene un mensaje que darte y un mensaje para darle a esta generación. Pero dice también el pulgar, ¿ya conmigo el pulgar? También roció Moisés de sangre el pulgar de Aarón y sus hijos. ¿Qué representa la sangre en el pulgar? Representa la obra que has ya iniciado, que el Señor te ha encomendado a desarrollar, porque el pulgar es útil con los otros 4 dedos que están en tu mano. Y también les ungió el dedo gordo. Ahora, este pasaje quizás no lo hemos leído a fondo, porque cuando hablamos de un ungimiento es una referencia al olivo cultivo. Es una referencia al perfume, al alabastro, cuando pensamos en ungir a alguien. Pero aquí vemos que Moisés los ungió con sangre. No es algo común, no es algo que se predica todos los días, pero lo vemos en la palabra. Y escucha bien lo siguiente, vea esto. Estas partes del cuerpo son consideradas como representaciones simbólicas. Ya conmigo, simbólicas. Representaciones simbólicas de la totalidad de la persona. El sacerdote necesita oídos consagrados para oír la voz de Dios, para poder transmitirla al pueblo y para oír la voz del pueblo y presentar sus necesidades a Dios. Necesita manos, ya conmigo, manos consagradas para hacer el deber o las tareas de Dios, y pies consagrados, ya conmigo, en otras palabras, el dedo gordo de su pie derecho tiene que estar consagrado. Si no se ha cortado las uñas, hoy en la noche vaya a su casa, agarra la corta uña y después unge ese dedo gordo y le vas a decir: vamos a trabajar juntos para la obra del Señor. Call me crazy, esquizofrénico, como lo quieren decir, pero Moisés ungió esto y ungió el dedito gordo. Sigamos. Algunos dicen: ¿de dónde sacó esta enseñanza este güero? Está en la palabra. Esto no es algo, un cuento, se ve en la escritura. Dice: y pies consagrados para caminar en los caminos y pies consagrados para caminar en los caminos de Dios. El ungir con sangre enfatiza la relación del sacerdote con el sistema de los sacrificios. Ya conmigo, pulgar, lóbulo. Ahora aquí les viene uno. Si eso implica o da a entender de que la totalidad de un sacerdote de ungir el lóbulo, el pulgar y el dedo gordo, ahora usted y yo podemos entender un poco por qué en Juan 18, yo creo, Juan 18, capítulo 18, verso 10, por qué Pedro entonces saca la navaja y le corta la oreja derecha del siervo del sumo sacerdote. ¿Usted piensa que lo hizo para comerse un taco de oreja? ¿Usted cree que le hizo porque de la pura guasa, de la nada le atiró con la espada, con el puñalazo y ahí le cayó la oreja? No, Pedro era judío. Pedro entendía el sistema sacerdotal. Y Pedro sabía de que si yo le quito la oreja a ese siervo del sumo sacerdote, eso va a debilitar el sacerdocio del sumo sacerdote de ese tiempo. Porque a veces pensamos que nomás le atinó, ahí cayó y por eso que le cortó la oreja. No, Pedro sabía las áreas sagradas. ¿Y por qué lo hizo? Se molestó de que Judas había entregado al maestro. Bueno, si ustedes van a atar a mi maestro, ustedes no se van a ir de aquí sin nada. Me voy a vengar de ustedes y voy a debilitar su sacerdocio. Y por eso le cortó la oreja. Are we here, ladies and gentlemen? So continuamos, vea.
esto es importante. Vamos a hablar. ¿Sigue vigente los 5 ministerios? La respuesta es sí. Diga conmigo, sí. Dice Efesios 4:13 en la pechita. Hasta que todos seamos uno en la fe y conforme al conocimiento del Hijo de Dios, y un varón maduro según la medida de la estatura de la plenitud del Cristo. Wow, suena bastante, pero yo pregunto, ¿ya se cumplió versículo 13? No. Todavía no hemos llegado todavía a la unidad. Todavía no hemos llegado a la estatura de un varón maduro. Y todavía no hemos llegado a la plenitud de Cristo. Entonces, porque algunos dicen, no, es que ya no existe el apostolado, es que ya no existe este pulgar. ¿Cómo no? La Biblia se explica tan claro y tan fácil, pero el problema es de que nos complicamos nosotros. Todavía hay divisiones, todavía carecemos. Todavía el pecado mora entre nosotros. Hay áreas que todavía estamos lidiando. Pero por la gracia de Dios, poco a poco vamos a llegar al varón perfecto. La palabra perfecto es sinónimo a madurez espiritual. Diga conmigo, el pulgar. Les quiero mencionar algo tan interesante del pulgar. Otro aspecto. Vaya conmigo a Jueces. Jueces capítulo 1. Esto del pulgar, el mundo antiguo conocían el simbolismo y el significado del pulgar. El mundo antiguo cometieron actos tan abominables, y vamos a ver qué es lo que la palabra menciona sobre el pulgar. Vea esto. Jueces 1, verso 5 o verso 4. Cuando lo tenga, dígame. Verso 4, Jueces capítulo 1, verso 4. Subió Judá, y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos. Recordamos bien, antes de los tiempos de Abraham, en la tierra de Canaán ya existían los cananeos y los fereceos. Ellos ya habían tomado ubicación en esas tierras. Pero de repente dice la historia que Judá habla con su hermano Simón, las 2 tribus se reúnen y dice lo siguiente, verso 5. Hallaron a Adoni-Besek. Diga conmigo, Adoni-Besek. Hallaron a Adoni-Besek en Besek y pelearon contra él. Y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Verso 6. Huyó a Adoni-Besek, pero lo persiguieron, lo prendieron. ¿Y qué dice lo siguiente? ¿Qué dice su Biblia? Y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Ahora, quiero hacer una demostración. ¿Sí me dan una demostración? Fernando, tráete la espada. No quiere que le vaya a su puñalazo, no. Quiero que levante la espada. Levántalo bien alto. Vea la importancia de este dedito chiquito. ¿Qué hace el pulgar? Véanlo bien. Le da estabilidad. ¿Sí o no? Hagamos una demostración. Manténlo, trate de mantenerlo sin el pulgar. Levanta el pulgar hasta arriba, quítalo. ¿Qué está pasando? Se le está resbalando, está perdiendo un poco el equilibrio, el dedo gordo le está temblando porque está dependiendo en estos 4 dedos, ¿sí o no? Pon el pulgar. ¿Cómo lo sientes ahora? Firme. ¿Sabe lo que hacía Adoni-Besek a los soldados? Los agarraban y les amputaba el pulgar y les amputaba el dedo gordo. Ahora, dame un segundo de la espada. Otra demostración. Quiero que, yo sé que va a estar de pie, pero trata de levantar los 2 dedos gordos y estar de pie. Yo quiero preguntarte, ¿se siente cómodo o no, Fernando?
No, ¿verdad? ¿Qué sientes? Desequilibrio. ¿Y qué más? Que me voy a caer. Ok, ahora otra demostración. Levanta nomás un pie. Levanta nomás un pie. Y levanta nomás el pulgar del otro pie. ¿Qué está pasando? ¿Qué sientes ahí? ¿Qué ves? Desequilibrio. Ve cómo estuvo. Ahora, ponte de pie normal. Ahora, ¿cómo te sientes? Firme nuevamente. ¿Por qué se siente firme? Por el pulgar. Simple hecho. Otra vez con la espada. Agárralo bien. Con los 5 dedos. Esto es la base. El hermano Fernando se siente muy cómodo, listo para atacar, listo para incrustar la espada a sus enemigos. Pero ¿cómo lo va a poder hacer sin el pulgar? Muchas gracias, Fernando. Un fuerte aplauso a Fernando. ¿Por qué estamos hablando del pulgar? Porque el pulgar representa el apostolado. Ahora en día se está corriendo la noción que solo existe el ministerio de enseñanza, el ministerio pastoral y el ministerio evangelista, y que ya el ministerio profético, que es el índice, y el ministerio apostólico, que es el pulgar, ya no son vigentes. ¿Cómo puede una mano con 3 dedos funcionar o llegar a la madurez y a la plenitud de Cristo Jesús? ¿Estamos acá? Regresamos. ¿Qué es lo que hizo Adoni-Bezek? Verso 6. ¿Sí están conmigo? Unos 5 minutos y calabaza, nos vamos. Pero lo persiguieron, le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Verso 7. Y Adoni-Bezek dijo algo muy interesante. Vea la mala costumbre de este rey pagano. Vea lo que él hacía en sus tiempos de gloria. 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados. Vean lo que los 70 reyes hacían con ese rey. Imagínense Adoni-Bezek de pie y alrededor de su mesa 70 hombres que eran reyes, que les quitó su autonomía, les quitó su integridad, les quitó su vigor, les quitó su fuerza. Y 70 hombres prominentes, hombres de poder, comiéndose las migajas que caían bajo de Adoni-Bezek. Dice 70 reyes con los pulgares de sus manos y sus pies cortados. ¿Qué dice su Biblia? Recogía migajas debajo de mi mesa, como yo he hecho. Vea lo que dice. Ahora, así me ha pagado Dios. O otra versión dice: Dios me ha pagado con la misma moneda que yo hacía con los otros hombres. Entonces, ya conmigo, el pulgar, Dios mío, es poderoso. El pulgar es la base. Sigamos adelante, vea esto. Ministerio apostólico, ¿sigue vigente? Y la respuesta es sí. Y vamos a ver 3 áreas del pulgar que me llamó la atención. Los que vienen los martes, ustedes ya saben esto, pero permíteme compartirlo a todos los demás de la iglesia. Esto me llamó la atención. Las 3 eras del ministerio apostólico. La primera es el apóstol del Padre. La segunda es los apóstoles del Cordero. Y la tercera, los apóstoles del Espíritu Santo. Usted ya sabe que la palabra apóstolo significa un enviado, un mensajero. Por ejemplo, el apóstol del Padre, Jesús fue apóstol. Lea conmigo, nuestro apóstol. Dice lo siguiente en Juan 3:17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: la paz sea a ustedes. Tal como me ha enviado mi Padre,
también yo los envío a ustedes. Un apóstol, diga conmigo, un apóstol es un enviado, un mensajero. El Padre envió al Verbo, el Verbo se hizo carne y el Verbo tomó la función apostólico con los 12, aún en su ministerio terrenal. Dice Hebreos 3:1 para asentar más esta verdad: Jesús superior a Moisés. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol, diga conmigo, apóstol, y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Un verdadero apóstol es siempre uno con una comisión, uno que simplemente va, no uno que simplemente va, sino alguien enviado específico. Ahora aquí es donde chocamos, porque dicen que ya los apóstoles no existen. Ve a los apóstoles del Cordero. Esos fueron los 12 apóstoles que fueron testigos oculares de la vida, el ministerio, la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. Este era su propósito: presenciar el ministerio terrenal de Jesús y dar testimonio de su ministerio al mundo. Nadie, ni siquiera Pablo, podría ser un apóstol en el sentido de los 12 originales. Solo hay 12 apóstoles del Cordero. Cuando alguien te dice es que el apostolado ya no existe, corrígelo, dile: sí, el apostolado del Cordero ya no están vigentes. Solo habían 12. Los 12 fueron testigos oculares. Los 12 caminaron con Cristo Jesús en su ministerio. Los apóstoles del Cordero vivieron hace 2000 años atrás. Ya no viven ahora. Diga conmigo, ya no son vigentes ahora. Del Cordero. Pero sigamos. Los apóstoles del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento revela a otros hombres que fueron enviados bajo la delegación apostólica. Por ejemplo, Pablo y Bernabé. Yo pregunto, ¿vio Pablo y Bernabé a Jesús? ¿Fueron testigos oculares? No, ¿verdad? ¿Y por qué es que nosotros enfatizamos mucho en las cartas de Pablo, que son cartas inspiradas por el Espíritu Santo a través de un apóstol? Pablo y Bernabé, vemos en Hechos 13, 4 y 14, 14, que fueron enviados ¿por quién? ¿Por el Hijo, por el Padre o por el Espíritu Santo? Espíritu Santo. Jacobo, el hermano de Jesús. Pablo llega a Jerusalén porque quería conocer a los 12 del Cordero. No los encontró, pero encontró a Jacobo, el hermano de Jesús. Y él era también un apóstol. Andrónico y Junias, en Romanos 16:7, fueron reconocidos por los apóstoles. Andrónico quizás era el chalán del chalán del chalán de los apóstoles, pero era un apóstol. Junias, dicen los teólogos, no saben si Junias era una mujer o un hombre. Si fue un hombre, fue reconocido entre los apóstoles. Si era una mujer, escúcheme lo que le voy a decir. Esto ya es un aspecto de teología, un aspecto en la palabra. ¿Se puede decir que María Magdalena fue enviada con una comisión apostólica? ¿Sí o no? Porque Jesús resucitó. ¿Y cuál fue la comisión de ella? Ve y dile a mis discípulos que estoy vivo. Y el que resucitó era un apóstol. Y la envió con una delegación. Quizás no fue un ministerio, una expansión de lo que vemos ahora con los 12 corderos y lo que vemos ahora. Pero fue enviada, ya conmigo, fue enviada. Era un mensajero, una mensajera, perdón. Pero Andrónico y Junias eran apóstoles. Silvano y Timoteo, Timothy, también eran apóstoles. Apolos
apóstol. Y eso que muchos decían, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas, no, yo soy de Jesucristo. Imagínate pleitos entre apóstoles. Defínense. Uno siembra, otro riega, pero Dios da el crecimiento. Ya voy a terminar, me quedan 60 segundos. Titus era otro apóstol. Y termino en donde dice segunda de Corintios 12:12. En este lugar tengo buenas noticias. Aquí no es para idolatrar al hombre ni exaltarlo, pero tengo que reconocer que en este lugar aquí Dios ha puesto un apóstol. Pocos amenes. ¿Cuántos reconocen a su padre en la fe como apóstol? Vea lo que hay en llamada final. Aquí ya cierro yo. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 12. Aquí no lo van a ver en la pantalla porque no lo puse en el PowerPoint. Pero segunda de Corintios 12:12 dice: entre vosotros se operan las señales, diga conmigo, señales o milagros de un verdadero apóstol, con toda perseverancia. Y aquí están los tres. Señales, ya conmigo, señales, que es milagros, prodigios, y también otra asociación que dice milagros o obras de poder. Señales, prodigios y milagros es lo que Dios ha puesto en esta casa paterna. ¿Cuántas mujeres no han contado testimonio de que han llegado con los pastores, con los ancianos, con nuestro padre en la fe? Hermano Otto, no puedo quedar embarazada. Ore por mí. Dicho sea de paso, el siervo pone las manos y el milagro surge. Vienen los hijos. Pero mejor hay que trasladarlo al sentido espiritual. Porque también los hijos espirituales, la figura de un hijo espiritual puede ser un ministerio que va a dar luz a tu vida. Quizás Dios quiere surgir un llamamiento en tu vida, alinearte a esta casa paterna, expandir las estacas de esta casa, y para que tu ministerio pueda fluir bajo la raíz de esta casa. Esta mano no puede operar solo con 3 dedos. Opera con los 5. Si usted cree en el pulgar, el ministerio apostólico, mujer, dama, señorita, cúbrete. No porque yo te lo estoy diciendo, la palabra misma se da a entender. Si crees en las cartas de Pablo, en la enseñanza del apóstol Pablo, no ignores capítulo 11. No es una tradición humana. La palabra tradición es paradosis, que es una enseñanza apostólica delegado a un apóstol a su iglesia. Póngase de pie en esta noche. Ya terminé ya de predicar, de compartir. Démosle gracias a Dios. Incline su rostro en esta hora. Démosle gracias al Señor por su amor, por su bondad. Padre Dios, hoy hemos venido hoy en esta noche a darte gracias, a darte, Señor, la honra y la gloria, Señor. Yo sé que estás aquí. Sin duda tú estás aquí. Gracias por las familias, los recipientes que han llegado hoy en esta noche a recibir tu buena palabra. Gracias por mis consiervos, mis consiervas, a todos aquellos que han venido con amor para crecer, para recibir, Señor, tu presencia. Incline su rostro por unos segundos, incline su rostro, hable con el Espíritu Santo. Dile: Señor, aquí estoy, hoy me presento hoy en esta noche. Espíritu Santo, camina sobre los pasillos. Camina en medio de tu pueblo.
Camina, Señor, en medio de cada circunstancia. Camina en medio de cada persona. Espíritu Santo, activa los dones del Espíritu Santo. Hijo de Dios, Jesús, tú eres el que da ministerios. Tú sabes a quién le has dado conforme a tu propósito. Hable con Dios. Aún si usted quiere pasar aquí al frente, entrar en intimidad con Dios, el altar está abierto para el pueblo también. Esta es tu casa. Este es tu lugar donde uno puede ser como es con toda libertad. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.